Soy Aldo Rubiños. En esta ocasión converso con el arquitecto Alan Tarazona. Y esto es lo que la universidad no te enseña sobre ser arquitecto. Desde su experiencia, porque ya no es lo mismo la teoría de la universidad con la experiencia en la vida real, desde su experiencia, ¿cuál es la brecha, qué tanta brecha hay entre la universidad y la realidad en una obra o en un proyecto, o se complementan, hay mucha diferencia? Sí, en realidad, bueno, cada uno debe tener su percepción de esa diferencia, ¿no? Y yo siempre le decía a los jóvenes que la universidad es como el 5% de conocimiento y la realidad es el 95%. Entonces, es por eso que cuando uno sale con ese 5% que tú te llenas de conocimiento en la universidad, en las aulas, tú lo que haces es sales, uno, te sigues capacitando para enfrentar los nuevos retos que demanda en ese momento, te demanda en ese momento la vida profesional, y es iniciar con perseverancia los trabajos que te encomiendan, ¿no? Que te encargan, y ahí mismo desarrollarlos y construirlos. Entonces, sí hay una brecha un poquito grande que tú lo asumes, ¿no? Tú lo asumes, y ahí está la decisión. Ahí está la decisión en la cual hay una palabra que es muy común, que todos tenemos, que es el temor, ¿no? Porque yo salí y automáticamente hicimos una empresa, o sea, éramos independientes, no dependíamos de una empresa, y asumimos ese reto y eliminamos el temor, nos enfrentamos a todo lo que había en ese tiempo. Te estoy hablando del año 2000 aproximadamente. Yo terminé en el año 98 y entonces, conforme nos iban encargando trabajos, nosotros nos íbamos adecuando a ese pedido, a esa solicitud, y lo enfrentábamos y lo hacíamos. Entonces, asumimos ese reto. Éramos dos personas, ambos nos apoyábamos, se necesita esto, se necesita lo otro, y asumimos el reto. Me metí a asumir retos. Y me ayudó mucho y me gustó mucho esa etapa. Fue 10 años que estuve con una empresa, con un amigo, en la cual ya no, una vez que culminamos en Trujillo, nos fuimos a Cajamarca, estuvimos en Chimbote, estuvimos en Chiclayo. Nosotros trabajamos y hacíamos ya con la experiencia a nivel ya casi nacional. Entonces, el término es el temor, ¿no? Porque a pesar de que tú sales con un 5%, ese 5% te ayuda para que tú puedas, en la actualidad y en el mundo exterior, fuera ya de esa universidad, asumir ese reto de poder aplicarlo y poder adecuarte rápidamente a la vida que está sucediendo en ese momento, o a la oferta o demanda, en este caso, de los proyectos, ¿no? No sé si decir un poco difícil, bueno, todo es perseverancia, ¿no? Nada es fácil, pero fue algo que lo recuerdo con mucho cariño y mucha experiencia. 10 años estuvimos, cuando de ella decidimos independizarnos, cada uno tomar su rumbo, pero fue una experiencia muy agradable, ¿no? Claro, o sea, la universidad les dio algo básico. Algo básico. Pero ya depende de la actitud que cada uno tome. Sí. Y ustedes tomaron la actitud de asumir muchos retos en el camino. Sí, y durante 10 años ustedes han mantenido esa actitud, lo cual les ha permitido surgir y competir en un mercado laboral, ¿no? Que es bien exigente. Bien exigente, ¿no? Sí, nos íbamos, claro, creo que esa es la palabra actitud, y no desmayamos y asumíamos los retos. No sé, fue algo muy, muy bonito, porque no es tan fácil, no es fácil salir a asumir eso, no es tan fácil, pero si lo asumes y perseveras, yo creo que sí. Claro, porque como arquitecto yo me imagino que les den una obra, por decir, una obra que les digan, diseñan un puente, ¿no? Y ese puente tiene que resistir los carros, los terremotos. Entonces, por ahí tal vez el temor, oye, ¿y qué pasa si lo hacemos mal y se cae? Pero ustedes confiaron en su capacidad.
se prepararon, como ustedes se capacitaron. Correcto. Y asumieron. ¿Qué cree que errores con frecuencia jóvenes arquitectos o profesionales cometen cuando empiezan que no les permiten tal vez avanzar rápido, ¿no? Y se quedan un poco estancados? ¿Cuál cree que son los errores o un error? Sí, la idea es de que tú siempre te estés nutriendo, día a día, mes a mes, año a año, te estés nutriendo, porque sales con esas ganas también de poder ver lo que tú estudiaste y cómo lo aplicas en la parte laboral. Entonces, yo creo que hay varios caminos, ¿no? Varios caminos que tú puedes tomar, depende de cada uno de ellos. Nosotros decidimos por hacer una empresa. La idea es que estés nutriéndote y hacer lo que te gusta y estar en el lugar donde te gusta. Entonces, más que un error, lo que yo entiendo es que usted transmite que el error no es no asumir o no prepararse o no decidirse a qué área dirigirse, sino no perder el miedo, como se dice, no tomar iniciativas. O sea, no tanto un error que cometer, sino el error de no querer salir, de no afrontar los retos. ¿Qué sucede? Eso hay. Ahora, puede ser que el hacer una empresa sea un poco más difícil por motivo de que tienes que asumir retos proyectuales, que es tu capacidad, y la otra es económicos, porque para que tú diseñes algo que es algo que nos han entrenado y de ahí tú lo construyas, necesitas economía, necesitas respaldo económico. Entonces, ahí viene la habilidad de cada uno de cómo realmente realizas ese proyecto. Entonces, posiblemente hacer empresa sea ese plus que te incita a que realmente tú te entrenes para poder desarrollar tanto lo proyectual como lo económico, que no es tan fácil lo económico. Ahí viene la habilidad. ¿Cómo haces para obtener dinero que no sea tuyo y poder construir con el dinero de otros? ¿Por qué no es tuyo? Porque realmente recién estás iniciando. Entonces lo hicimos, nosotros lo intentamos. Creo que el primer edificio que hicimos fue así y fue algo que me gustó mucho porque empezamos sin nada y al otros confiar en nosotros, lo construimos, bancos, entidades financieras y un poco de clientes y al final sacamos el proyecto adelante, ¿no? Entonces, es algo, creo que, claro, es algo que como nos gustaba, lo pudimos soportar, pudimos salir adelante y realizar el proyecto. Entonces, ¿cuál de estos roles, residente, supervisor o coordinador, cuál de estos roles considera más exigente o cree que no hay uno más exigente que el otro, sino depende del área en el que estás? Sí, bueno, uno inicia como residente, siempre como residente, primero como proyectista, proyecta, diseña, luego como residente construye lo que tú haces, luego ya como de experiencia eres supervisor, supervisas lo que otros hacen o lo que te demanda en el mercado y ahora por ejemplo soy coordinador de proyectos, porque un grupo de arquitectos desarrollan proyectos en los cuales yo estoy coordinando cada uno de ellos, que se cumplan de acuerdo a las exigencias que el mercado y el propietario lo dan, ¿no? Entonces, ahora soy coordinador, ¿no? Pero puede desarrollar inclusive dos de ellas, ¿no? Ser supervisor y coordinador, inclusive puede ser, claro, residente no, porque el residente reside en la obra, no podrías hacer otra cosa, pero un supervisor no necesita, entonces, todas demandan una exigencia, todas demandan, yo las veo a todas, desde el proyectual hasta el coordinador de obra. Sí, todas demandan mucha exigencia y también perseverancia, ¿no? Cada una de ellas. Claro, o sea, entonces lo que usted transmite, la idea que nos está dando, es que cada una tiene su importancia, cada una tiene sus funciones. Correcto. Y cada una de esas también, y cada una de estas áreas también tiene sus niveles de dificultad, sus exigencias, ¿no? Claro, sí, todas. Para llegar al objetivo que es terminar una obra. Así. En una obra, ¿qué pesa más, arquitecto? ¿El diseño o la gestión del proyecto o ambos? Claro, en un diseño o en la pregunta que tú haces siempre, ambos tienen mucha importancia. Uno, el diseño porque necesitamos primero saber
qué es lo que se quiere hacer y alguien que lo tiene que hacer. Alguien tiene una visión de hacer un proyecto que ha sido analizado, investigado y que realmente el mercado lo necesita. Tú eres el autor de ese proyecto y una vez que lo desarrollas, ya viene la parte, una vez que termina la parte proyectual, la parte constructiva. Entonces ambos son muy importantes porque la parte constructiva también tienes que ver realmente se haga, como se diseñó, como se creó. Entonces ver algo que lo has hecho en un papel, has creado algo, para luego verlo en la realidad, ambos son sensaciones muy impactantes para uno, ¿no? Así tú lo hayas construido o no, pero si lo hayas diseñado, o también puede ser que no lo hayas diseñado, pero lo hayas construido, y tú has sido parte de ese staff, ambos son muy importantes, ¿no? Y usted ha tenido a su cargo, ha supervisado, coordinado muchos proyectos, obras. ¿Nos puede decir cuál de todos los proyectos ha sido más desafiante en su carrera? De repente dificultades técnicas de proveedores o de cualquier tipo. ¿Cuál recuerda que haya sido algo muy desafiante, difícil tal vez? Sí, ahorita que, bueno, muy buena pregunta. Es el paseo peatonal de Trujillo. El paseo peatonal de Trujillo que se hizo en Pizarro, a partir de la Plaza de Armas hasta la plazuela del Recreo, eran 4 cuadras. Ahí yo fui residente de Belafonte, no hice el proyecto, pero sí hice la construcción. Para mí fue impactante porque era romper con el esquema, o sea, fue impactante socialmente, porque era romper el esquema de que ya no iban a pasar autos. Entonces era el temor de los propietarios de decir, del lugar, de decir, ustedes no van a pasar autos, por lo tanto mis negocios van a quebrar, ya nadie va a pasar por acá. Entonces era una incertidumbre cómo va a reaccionar la población ante este trabajo, que también había que perder el miedo, era un punto muy importante, y la perseverancia, y poder asumir ese reto que nos entregaron y poder cumplirlo. Entonces tuve una experiencia del cambio de una ciudad, no es tan fácil, de una ciudad ya más de 200 años, Trujillo, que ya todo el mundo la conoce como una ciudad muy bonita, con niveles de altura de edificaciones bajas para poder percibir toda la arquitectura. Entonces era quitarle una vía tan importante como es el Quirón Pizarro y convertirla en vía peatonal. Fue impactante por cómo la sociedad reaccionó. No hubo de todo, como que algunos me invitaban a sus restaurantes para conversar de ello, otros nos querían botar del lugar porque no querían saber nada de la obra. Tenemos que trabajar de madrugada para que realmente no lo vean y cuando lleguen y ya vean que ya se está avanzando. Entonces algunos tenían que pasar porque no podían dejar de pasar por esa vía, a pesar de que había unas líneas de seguridad y caminos que estábamos rompiendo. Entonces fue muy desafiante y después cada vez que paso recuerdo que estuve ahí cuando iniciamos la obra. Entonces, ahora, también quisiera que nos comparta alguna decisión difícil que haya tomado en alguna obra, que haya cambiado su experiencia profesional, porque a veces tenemos dificultades, obstáculos, que tenemos que tomar una decisión de hacer o no hacer, o cómo lo hacemos, y eso marca a veces mucho nuestra vida profesional, nos deja una enseñanza, un recuerdo. Claro, bueno, creo que el reto que aún las tengo, ¿no? Y el reto, la perseverancia, y le pido a Dios siempre que me dé ese mismo sabor que encontré cuando me gustó la arquitectura, ¿no? Es que acá desarrollan proyectos un poquito grandes, que son desafiantes, porque siempre he hecho proyectos pequeños, pero en la cual se diseñan ciudades pequeñas, porque las ciudades tienen rangos de acuerdo a la magnitud, a la magnitud del terreno, la magnitud del encargo. Entonces, y ver cómo tú puedes desarrollar, por ese talento que Dios te ha dado, esos proyectos que nunca imaginaba que los iba a hacer. Entonces, yo creo que ese paso desde que tú inicias y tomas riesgos y perseveras y estás en algo que te gusta, que puede ser no solamente la arquitectura, puede ser cualquier profesión que te gusta,
y vas entrando en un camino en el cual tú vas desarrollando desde que saliste, conforme vas creciendo, y ahora que estoy en una empresa dependo de una empresa, ahora soy dependiente, empecé como independiente, y te das cuenta de que como dependiente también esta empresa trata de hacer encargos lo grandes, entonces, y ya ver más aristas, ¿no? Más aristas del mundo que nos rodea, de las necesidades de las personas. Creo que eso me ha impactado mucho, ¿no? Es un reto para mí, porque no es fácil estar en una empresa como esta, con las exigencias que pide y con los retos que tienes que asumir. Entonces, hay dos decisiones. Lo sigues o te sales. Entonces, solamente son dos decisiones. Entonces, siempre le pido a Dios que me dé esa fortaleza física, espiritual y intelectual también para desarrollar algo que me gusta. Ahora, también tiene usted experiencia universitaria. Sí. Ha mencionado las universidades en las que ha estudiado. Habló al principio de que la universidad te da un 5%, en el campo laboral un 95%. Usted ha estudiado, usted ha sido alumno, tiene experiencia laboral y ha sido docente, también ha sido catedrático. ¿Qué es lo que más le preocupa ahora de la formación actual de los estudiantes, en base a ese 5% que usted dice? ¿Qué le preocupa? ¿Cuál es la preocupación como claro, experiencia de docente? Sí, mira, me supongo que cada arquitecto tiene su percepción. La parte intelectual de ir capacitándose es algo ya natural, uno tiene que hacer. La tecnología cambia, muchas cosas han cambiado. Yo estudié cuando no había computadora, ahora todo cambió. Pero cada uno tiene su percepción. A mí me gustó el proceso que yo llevé. O sea, todo tiene un proceso, y mi proceso, cómo inicio la arquitectura y cómo voy hasta hoy, me gusta. No diría me hubiese gustado esto, pero también me hubiese gustado lo otro. Me gusta ese proceso. Se supone que si tú entrevistas a otro profesional, cada uno va a tener su proceso. El alumno debe salir, y yo siempre le digo, ustedes inicien su proceso. Su preocupación más sería que el alumno o el egresado no tenga una motivación para empezar ese proceso, que todo lo deje a la suerte, al azar, y no se proponga establecer un plan para su vida como profesional. Su preocupación va más, no tanto la formación, que es importante también, sino que el alumno sea consciente que mucho depende de él como estudiante y como profesional, porque a veces alumnos dicen, no me enseñaron mucho en la universidad, no dependía tanto de eso, sino tú que te prepares, busques en el campo laboral qué más te falta, ¿no? Para que tu proceso sea el mejor posible. Correcto. Usted tiene experiencia laboral, ha sido catedrático, ha sido docente. Si le dieran la oportunidad, ¿qué se podría cambiar en la formación académica de arquitectos o ingenieros civiles? ¿Qué se podría cambiar, o qué nuevo, ya que usted tiene la experiencia de actualizar, qué se puede innovar, qué se puede mejorar, qué se puede dar de novedad a los alumnos? Claro, puede ser que el último año, que se está dando, me parece, en algunas universidades, es que el alumno ya tome conciencia de la responsabilidad, no tanto académica, sino laboral, del último año realizar trabajos que sean proyectos realizables y construibles, para que él vea que ya la responsabilidad de que va a asumir un encargo económico, en la cual va a ser muy importante para él y también para la persona o el cliente que le está dando. Es muy importante eso, ¿no? Mire, hay algo muy bonito que acaba de decir. Al alumno no solamente formarlo con teoría, sino que allá en la universidad aplique y haga un proyecto real. Y he visto, no recuerdo qué universidad, pero creo que es de Europa, que alumnos de ingeniería mecánica, por ejemplo, su tesis no es que les presenten tanto un folio de 300, 400 horas, sino que les piden que hagan un auto, y no cualquier auto, sino una réplica de un auto hiperdeportivo como Lamborghini, Porsche, Ferrari. Y se ve que los alumnos se unen en 5 o 6 y comienzan a hacer su modelo de arcilla, encima le van poniendo ya
la fibra de vidrio, lo van armando, le ponen el motor, todo lo dejan una réplica exacta y ese es su proyecto de tesis. Entonces ahí veo yo la importancia de lo que usted dice, ¿no? Claro, De que se familiaricen y la parte económica, porque tienen que organizar, administrar recursos económicos para que hagan un proyecto, pero eso no es barato, ¿no? Con toda experiencia, yo sé que hay muchas habilidades necesarias para formarse. sí. Pero usted, ¿cuál cree que son indispensables para destacar en el sector de la construcción? ¿Qué habilidades? Mira, para mí en este tiempo que tengo es muy importante la administración y finanzas de tus recursos. Es muy importante, ¿no? Debes de tener en cuenta todo ello para tú desarrollar algo. ¿Por qué? Por el motivo de que primero tienes que administrar lo que te dan, para luego realizarlo. Entonces tienes que tener bien claro esos puntos con las finanzas para que no quiebre el proyecto. Entonces es muy importante para mí ese punto que por más que tú salgas como un buen arquitecto y comiences a diseñar y comiences a hacer cosas, también de la mano vayas con las finanzas, ¿no? Es muy importante eso. Es algo, ¿por qué? Porque es algo que eso lo vas a aprender en el camino. Y mientras seas un buen administrador de los tiempos, de economía y del trabajo que haces, yo creo que te va a ayudar muchísimo en tu vida de profesional, ¿no? Muchísimo, ¿no? Porque es un punto que yo me he dado cuenta que muchos han caído por ese punto. Y es algo que nunca me di cuenta cuando yo salí de la universidad y ni lo tomaba en cuenta. Y ahora digo, si regresara creo que tomaría en cuenta ese punto. Muy importante, ¿no? ¿Dónde lo aprendes? En el camino, ese proceso. Toda su carrera profesional, ¿qué valores han guiado sus decisiones? Valores, claro. La obediencia, hay valores muy importantes como el respeto a las personas, el respeto a los trabajos que te dan, los clientes, a la empresa donde estás, la perseverancia, ¿no? Claro, hay algo que engloba todo esto que es también mi creencia en Dios. Eso me ayuda mucho a estas cualidades o estas actitudes que menciono, me ayudan a siempre mantenerlas firmes, ¿no? En todo este tiempo de mi carrera, ¿no? Como cristiano, entiendo que aún tiene mucha más responsabilidad de ser un ejemplo en transmitir esos valores, ¿no? Sobre todo el respeto, ya que usted está trabajando, no trabaja solo, sino con más personas, y ahí se ve su nivel de respeto, su nivel de consideración hacia sus demás compañeros. ¿Qué consejo le daría a un joven que recién está empezando en arquitectura o ingeniería? Alguien nuevo, ¿no? ¿Qué le diría como para que se vaya formando? Claro, sí, yo primeramente a este joven que está en la universidad le diría que se nutra y que esté siempre en esos detalles que a veces los docentes con experiencia te van contando, aparte de la parte intelectual, la parte que te educan, educativa, también va contándote experiencias en las cuales son muy importantes que deberías tomar en cuenta, ¿no? Y perseverar, ¿no? No es una carrera tan fácil como con ninguna carrera, ¿no? Perseverar en algo que les gusta y afrontar siempre retos, ¿no? Y uno afronta retos en la universidad desde que ya te encomiendan un trabajo, de que tienes un examen, de que tienes que pasar un ciclo, ya ese es un reto, ya es un reto que no es tan fácil, ¿no? Uno en la universidad tiene carencias, también tiene sus problemas, tiene una serie de percances que a veces tienes, creo que de ahí ya te entrenan, ¿no? A pasar por alto, superarlos y seguir adelante. Ahora, si usted pudiera, como se dice, viajar al pasado y encontrarse como usted mismo, pero recién egresado, ¿qué le diría a su yo recién egresado? Si usted viaja imaginariamente, claro, ¿qué le diría? Inicio, se ¿no? encuentra como, mira, yo soy Alan del futuro, ¿qué mensaje le daría? Claro, es una buena pregunta. Que tome en cuenta cada detalle que te da la vida, ¿no? Me gustó cómo me llevó. Primeramente no me gustaba, mira cómo es, ¿no? Dije, ¿por qué no hacía así? ¿Por qué no hacía? ¿Por qué otro sí, otro no? Pero después entendí que era parte de que
Dios me había puesto que lo haga de esa manera. Entonces, tener esa intuición de poder hacer las cosas en base a algo que sabes que de ahí te va a servir mucho, ¿no? O sea, todo lo que tú aprendas como joven, tanto de la experiencia de los profesionales que te toca, como de los mismos compañeros, ¿no? Tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Que a veces nadie los toma, ¿no? Uno es joven, el joven pues piensa que todavía tiene un mundo muchísimo más largo, pero pasa rápido, ¿no? Entonces, creo que tomaría esos detalles, ¿no? Apuntaría y los aplicaría, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Como muchos seguramente lo han hecho, ¿no? Eso tomaría más en cuenta, ¿no? Claro, que en el momento uno no percibe a veces que las circunstancias, las dificultades te van fortaleciendo, ¿no? Entonces a veces uno hasta reniega, tal vez, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esta cosa? Pues usted a su yo del pasado, usted le diría que tenga paciencia, que sea perseverante y que de todo saque una enseñanza. Siempre una enseñanza, ¿no? Como dice en la Biblia, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a Dios. Correcto, así es. Solamente esa frase le dije más clara. Arquitecto, ¿qué fue lo que lo motivó a elegir arquitectura como carrera y no otras opciones? ¿Qué me motivó? Es un punto muy importante, usando, si no me equivoco, el tercer grado de primaria o cuarto grado de primaria, muy chico, y mi profesora de un colegio estatal tenía que dibujar en la pizarra, ella tenía que dibujar un barco. Ella tenía que dibujar un barco porque era el combate a Andamos, el 8 de octubre. Y bueno, era víspera porque ese día es feriado, y hasta el combate a Andamos, y la profesora invitó a su hijo para dibujar en una pizarra de esas antiguas que se utilizaba tiza blanca. La pizarra era negra. Claro, que había mota. Y recuerdo que su hijo estaba cursando el primer año de arquitectura y él estudiaba en Brasil. Entonces la profesora Yolanda, me acuerdo que había su nombre, invitó a su hijo, le dijo, hijo, le presento a mi hijo, que es un fulano de tal, que estudia arquitectura en Brasil, y lo he traído para que dibuje el cuadro. La profesora consiguió unas tizas de color, fue algo muy, para mí, yo estaba sentado, pequeño, mirando en primer lugar cómo ella había conseguido tizas de color que antiguamente eran blancas, las tizas de color eran caras, difíciles, y tendría a su hijo que se presenta ahora su estudiante de arquitectura, que venía de Brasil, y voy a dibujar el barco. Él apenas hace los primeros trazos y iba culminando todo el gráfico, toda esa escena. Y yo pequeño mirando me quedé impactado. Me quedé impactado del dibujo que hizo en toda la pizarra, con los colores, los trazos, cómo lo expresó. Lo que hice yo solamente se me quedó en la mente y dije, quisiera ser arquitecto. Tenía 8 o 9 años. Y esa escena que no tuve, ya terminó el chico, se despidió, se fue, ya no recuerdo más, hasta cuando ya pasó la juventud, luego pasó la adolescencia, luego la juventud, entré a la universidad y mi padre dice, ¿qué quieres estudiar? Y me acordé de esa escena. Y dije, arquitectura. Mi padre dijo, ¿tienes alguna idea de eso? No, pero quisiera ser arquitecto. Entonces, ahí nace mi vocación para ser arquitecto y por la cual decisión tomé a los 8 años de ser arquitecto. Ahora su vida profesional, ¿cuál fue el reto que enfrentó de usted mismo hacer el barco? Claro, ahora yo conducí mi barco, ¿no? Con muy buena ilustración. Me acuerdo que lo primero que hace un arquitecto son desarrollar proyectos de vivienda. Entonces, ya conocían familias, conocían algunos vecinos y me comenzaron a pedir que le elabore, pues, le diseñe su vivienda y que se las construya. Y de muy joven, yo estaba en el séptimo ciclo. Ya en el séptimo ciclo yo ya comencé a entrenarme, porque era lo que me gustaba, como digo, familia, vecinos, amigos, diseñamiento. Entonces ya iba tomando noción que era el trabajo de la arquitectura y que era el trabajo de la construcción. Ya entonces comencé a iniciar mi vida laboral. Entonces se me hizo un poco menos dura a la hora de salir, porque ya venía yo trabajando independientemente, ¿no?
Luego ya cuando salgo de uno con un compañero de estudios que era un gran amigo, un arquitecto, nos unimos y formamos una empresa, así más ahí. Ya ambos creo que habíamos trabajado, me parece que él también independiente, yo también dijimos, ¿por qué no hacemos una empresa? ¿Y por qué le hicimos la empresa? Porque se comenzó a edificar edificios y viviendas y la demanda pedía que no sean personas naturales, sino que sean empresas que lo enlazaran. Entonces eso nos exigió que formáramos una empresa, ¿no? La intelectualidad la teníamos ambos diseñamos, ahora venía la parte ya constructiva, ¿no? Que era que ya poco a poco nosotros pudimos ejercer o culminar lo que decíamos en este caso, ¿no? Mira, qué interesante que hayan empezado su reto profesional, como se dice, con los familiares, empezando a construir viviendas, lo cual también es algo bueno porque muchas veces las personas a veces no tienen en quién confiar la construcción de su casa, ¿no? Y qué bueno que le hayan dado la oportunidad, y eso le ayudó también, como veo, ya a tener más experiencia para formar su empresa con su amigo. Entonces una cosa lleva a la otra, ¿no? Lo que empezó como un reto, ahora ya no era un reto, sino era una herramienta en la cual ustedes destacaban, ¿no? Pues te agradezco de verdad por su tiempo, por todas las enseñanzas, los consejos, las experiencias que han compartido, y una de las primeras personas que le va a ayudar es a mí, que he venido aquí, ¿no? Y he encontrado mucha enseñanza para mi vida, para lo que estoy construyendo también. Espero que para las personas, los jóvenes que van a también visualizar, van a apreciar este contenido. Muy bien, gracias Marín, porque me ha hecho recordar cosas que las tenía ahí y es bueno compartirlas, ¿no? A pesar que todavía me falta mucho por delante, pero sigo aprendiendo. Gracias David, gracias. Muchas gracias, hermano. Igualmente. Dios lo guarde siempre y siga adelante su carrera profesional. Muchísimas gracias David y que también Luis, muchísimas gracias a todos los que en un momento nos van a escuchar. Gracias. Bueno, hasta aquí fue con esta primera conversación, esta entrevista con el arquitecto Alan Tarazona, y esperamos también contar con él en otras oportunidades y también con otros profesionales. Hemos hecho lo mejor posible para transmitirle las mejores experiencias, los mejores consejos, que los tomen en cuenta y les sean mucha utilidad en su crecimiento profesional. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.